Amigos televidentes, vamos a la segunda pregunta que nace del pueblo. ¿Por qué los políticos se subordinan a los medios de comunicación? ¿Qué ha pasado con los políticos en nuestro país? ¿Así era antes o ahora ya la situación es de un besamanos de los políticos a los medios de comunicación? Comenzamos con don César Augusto Dávila, claro, que está justo la con la tinta. De esta situación, llamémosle, perdonando la cacofonía, es que en la personalidad del político hay un alto perfil de histrionismo. Los grandes políticos que registra la historia o los que han influido más en el curso de los acontecimientos han sido grandes oradores de plazuela antiguamente y luego oradores televisivos, y algunos de ellos actores profesionales como Ronald Reagan, el Papa Boctila fue actor de teatro juvenil, y en el Perú nuestro recordado pensador Víctor Raúl Haya de la Torre era un consumado actor de la oratoria de Plazuela. ¿Sí o no, doctor? Gracias. Entonces, y su discípulo y seguidor es también pues un amo de la palabra, un hombre que podría vender cebo de culebra a grandes multitudes y que generalmente convence y actúa a forma de locomotora a lo que queda del partido del pasado. Entonces, esa es la razón. Los políticos, o entre políticos en comillas, gente metida en la política, quieren salir mañana en el periódico. Yo los he visto en el Congreso, están rogándole ahí a los periodistas, ponme tal cosa, ponme tal otra. Algunos hasta le bajan un billetito para que le pongan una cosita. Por eso salen hasta en los chismecitos, pataditas, o no sé cómo se llama. El congresista tal se compró un carro, o mañana va a regalar unos panes en su casa. Entonces, noticias intrascendentes, pero el tipo quiere figurar, quiere ser algo. Por eso. Les invitamos, amigos, a escribirnos a nuestros correos. Yanina estará dando cuenta de sus correos electrónicos, también las llamadas telefónicas. José Rocha, con el uso de la palabra. Sí, Rafael, sin ninguna duda los padres de la patria han abandonado su compromiso con los electores para convertirse en servidores de los medios de comunicación. Hay una frase que circula mucho entre los políticos y se hace cada vez más fuerte, y es que cuando un político hace algo, si es que esto no sale en los medios de comunicación, es como si no lo hubiese hecho. ¿Eso a qué conlleva? A que todos quieran estar como chocheritas con los medios de comunicación que consideran medios poderosos, para que no les cierre la puerta, para que no los no evite, para que tratar de evitar ser alejado de los medios de comunicación, tratar de llamar la atención para las portadas. ¿Cómo hace eso? Muy simple, pues, teniéndoles miedo, como lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Estos señores que andan internados en el Congreso de la República, parece que en la vida real dejan el terno y los pantalones largos para vestir pantalones cortos, inclusive orinarse en ellos cuando se trata de medios de comunicación. Y esa es la verdad, aunque a algunos no les guste escucharla. La mayoría son así. La pregunta que nace del pueblo es muy precisa. Se subordinan, miren, a políticos que se subordinan ante los medios. Llamadas telefónicas, intervención inmediata de Julián Cortés. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llama, amigo? Habla de Los Olivos. Desde Los Olivos. ¿Qué tal, caballero? Quiero decir una cosa sobre la corrupción, señor, sobre la corrupción de los jueces, de los fiscales, de los ministros, de los generales, de los congresistas. Todos son corruptos. Y eso lo sabe el señor Alberto, sabe que él es el alcahuete. Entonces, ¿saben qué? Él sabe hacerse loco y distrae a la gente publicando cosas en sus periódicos, publicando un montón de cosas, inclusive señor, en la televisión. suave. Otros tantos corruptos que publican cosas que no deben publicar, pura sangre, pura putería, pura... Señor, el panel me dice no lo puede captar porque está hablando a 100 por hora. Claro. Pero de todas maneras he podido escuchar lo que dicen todos. No, yo creo que no podemos generalizar. Hoy día ha habido una remoción de algunos generales y coroneles, pero eso no implica que otros generales y coroneles no sean honestos. Tampoco ellos, que tienen el debido proceso. Pero lo que ha hecho, por ejemplo, el juez Aníbal Maraza Borda en Arequipa es una luz de esperanza frente a la corrupción. No todo está mal en nuestro país. Así es. O sea, no podemos decir que todos los jueces o fiscales, porque hay fiscales dignos, jueces dignos y policías dignos. Y habrá que luchar, sí, contra la mayoría que está caminando chueco. Buenas noches. Estamos en vivo. Buenas noches, estimado. ¿Cómo está, amigo?
Quien habla es un fiel oyente de RBC, me alegra ser oyente de ustedes. Quiero opinar con respecto al tema. Yo Conforme. pienso que los políticos en nuestro Perú lamentablemente han llegado a ese nivel, creo yo, desde que ha sido aprobado el voto presidencial. Gracias a eso hemos tenido una señora que llegó mostrando las nalgas, gracias a eso llegó al Congreso. Gracias, amigo televidente, por participar, y usted ha dicho que es fiel seguidor. Eso nos enorgullece tenerlo entre nuestra hinchada, nuestros seguidores. Buenas noches. ¿Aló? Bienvenida al programa. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Olga. Estimada Olga, la escuchamos muy atentamente el panel y yo. Adelante. Buenas noches, les felicito a ustedes, en primer lugar, por su programa que... Sí, ¿sigue en la línea? ¿Aló? Sí, la escuchamos, ¿Me escucha? adelante. Claro. ¿Aló? Estamos escuchándola perfectamente, díganos. Ay, creo que hay un... ¿Aló? Bien, hay un problema en el No, teléfono no, de la señorita, pero estaba ya en uso de la palabra Julián Cortés. Sí, yo evidentemente comprenderán ustedes, he trabajado en prensa en más o menos medio siglo. Durante 50 años he tenido que dialogar con los políticos. Claro. Y no hay nada más ingrato que un político, con excepciones a la regla, evidentemente. En mi vida habré encontrado media docena de políticos respetuosos de la prensa. Los demás utilizan a la prensa como una escalera para llegar al poder y hacen lo indecible para que los muestren en la prensa. Uno, por ejemplo, agarró su escoba y con la escoba llegó al poder, ¿cierto? Y así sucesivamente otros hicieron diferentes actos para llegar al poder. Sí creo que ellos utilizan también a la prensa. No es que solamente la prensa los haga temblar. No, no es cierto. Ellos utilizan a la prensa. Acá tenemos al doctor Vargas Aya. Julián hablaba de 50 años de periodista y el doctor Vargas Aya, bastantes años de periodista y de político. Y en este caso la pregunta habla, ¿por qué los políticos se subordinan a los medios? Bueno, yo también tengo más de 50 años de periodista, profesional. Anoche tuve una agradable sorpresa al conversar con César Augusto, que recién lo identifico, Sí. y con él estuvimos juntos, por ejemplo, en el 4º Congreso Nacional de Periodistas del Perú, Así, Huacachina. en Huacachina, en Ica, ¿no? Yo había asistido a todos menos a un congreso. El último congreso que no asistí fue cuando fui presidente del congreso, ya no pude asistir porque estaba pues ocupado, pero pude asistir a todos los congresos. Sí. De manera que si Julián dice que tiene 50 años, yo tengo también esos o un poco más. Bueno, y refiriéndome al tema, yo no creo que todos los políticos se subordinan a los medios. Sí. No hay que ser muy escandalosos, no podemos generalizar. Así es. Yo, por ejemplo, soy un político, he sido permanentemente, pero yo nunca me he subordinado a la prensa, al contrario, yo no podía citar nombres aquí para no herir sus sensibilidades. Yo, cuando me ahora yo veo con mucha pena cómo ciertos, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Congreso, van corriendo a los medios. Sí. Yo nunca fui a los medios, yo decía que vengan a los medios a mi despacho, así era la cosa. Al menos el ministro Pedraza del Interior, él recorre sus medios amigos. Bueno, Pedraza, porque lo que pasa es que el Perú está empedrado de mediocres. Los que se subordinan a la prensa son los mediocres. Los que no solo, como decía César Augusto, los que no tienen talento y talante. Así es. Talento y talante. Claro. De manera que no hay que generalizar, hay gente muy buena, hay gente muy respetuosa y respetable. Hay una cosa Entonces, que... lo que ocurre es que Que termine, doctor, a ver. en estos últimos tiempos, hace unos 10 o 15 años, se ha degenerado totalmente el asunto. Sí, claro. Y las nuevas generaciones creen que así ha sido siempre. Claro,
que no ha sido nada del otro mundo tampoco, porque tampoco ha sido muy sacrosanto el Parlamento durante toda la vida republicana. Yo mismo lo puedo decir, no, nunca lo fue, siempre ha sido cuestionado, pero como ahora, nunca. Esa es la cosa. Hoy van hasta los sketch, algunos políticos van hasta los sketch. En términos cuantitativos y cualitativos, son 8 los periodistas que dan vuelta por todos los medios durante, sí, 8 periodistas políticos. Los caseritos. Sí, son los caseritos, son 8 y hasta se puede citar nombres que no sería el caso, pero sí sabemos quiénes son. Siempre aparecen y algunos se han incorporado a la doble función, hacen la política y también escriben, hasta tienen columna en algunos periódicos que les son afines. Después de las llamadas telefónicas, Yanina con los correos electrónicos. Le damos la bienvenida a nuestros participantes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Sí, soy Genaro Ambía, llamo del Distrito de Independencia. Mucho gusto, señor. Para manifestarle, como cualquier ciudadano común y corriente, que el pueblo no está, el pueblo no está representado en el Congreso. Los políticos ya se sabe lo que van a decir. Cada político que hay una intervención por medio de la televisión, ya se sabe que siempre van a llamar o van a hablar para su partido, nada más. Correcto, señor, muchas gracias, que nos ha llamado desde Independencia y ha dado su opinión a través de Habla el Pueblo. Tenemos nuestra plataforma de ciudadanos que en exteriores responden a nuestras encuestas, los correos electrónicos y las líneas telefónicas abiertas. El único programa que le da la oportunidad de opinar. Buenas noches. Buenas noches, señor Romero. Mucho gusto, caballero. Antes de todo, señor Romero, felicito al Canal 11 por esa gran noticia del problema que ha tenido con Astral. Sí, se refiere a Austral, efectivamente. Claro, Austral, quiero decir. Con respecto a los señores políticos, o sea, al Congreso, estos señores nunca van a estar al servicio del pueblo, están al servicio de los grupos de poder económico porque han sido subvencionados por ellos. Con respecto a los canales que hacen programa basura, no es que no tengan talento, simplemente cumplen con las órdenes de los grupos de poder económico para adormecer a la mente del pueblo, para que no se le caiga la venda de los ojos. Entonces, esos programas tienen su grupo, tiene su gente. No les interesa la cultura del país, del adelanto. En conclusión, los grupos de poder económico están en contra del pueblo. Muchas gracias, señor, por su participación. Nos está diciendo prácticamente que hay una complicidad de políticos y esos medios de comunicación que tratan de farandulizar la cosa pública y también la política. Buenas noches. Buenas noches. Un poco más alto, por favor. ¿Desde dónde nos llama? Buenas noches, del INSE, señor. Del INSE. Adelante, le escuchamos. Estaba escuchando ya hace como una hora el programa, que siempre lo escucho, es excelente. Felicitaciones. Un poquito más alto, por favor. Nuestro panel no logra captar todo lo que nos dice. A ver. Pero ¿sabe qué cosa? Quiero añadir lo siguiente. Que los congresistas, pues ellos están felices. ¿No ves que viven como reyes? Entonces tienen que estar ahí perenne, todos quieren repetir el plato. Hay algunos que tienen hasta programa en radio, dicen la verdadera inclusión la va a hacer él. ¿Se da cuenta cómo es la política? Eso no es política. Correcto, no se dan el lugar que les corresponde a los políticos, nos dice la ciudadana desde el INSE. Vamos a los correos electrónicos. Así es, justamente estaba recibiendo los comentarios del público que nos envía nuestro correo electrónico. Jorge Montalvo de San Miguel, él nos dice: la reflexión es un arma fundamental en la vida política. Si nuestros políticos reflexionaran un poco sobre el error histórico que están cometiendo, tal vez los ayude a descubrir el rumbo para el cual llegaron a esos cargos públicos. El siguiente es de Marcelo Contreras de Barranco. Los políticos peruanos han demostrado que le tienen miedo a los medios de comunicación. La gran mayoría de ellos son apenas el reflejo de lo que fueron como candidatos, cuando ofrecieron servir al país y no servirse de él. Muchas gracias a los amigos que nos escriben. Yo quisiera recordar algo, yo lo estaba guardando porque esto se me dio hace casi 6 años, la primera vez que ingresé a trabajar aquí, que más que una relación laboral yo siento una relación fraternal y amical, y
hace 2 semanas y media, más o menos, cerca de 3 semanas, que no veo a nuestro fundador Ricardo Belmont, porque él es presidente de APER TV y está viajando. Viajamos hace poco a Arequipa, precisamente, por una convención que tuvimos allá. Pero recuerdo perfectamente el primer día que llegué y me dieron un documento que voy a mostrar y leer en un instante. Pero a propósito, cuando lo vi hace casi 3 semanas, le comentaba que teníamos sondeos internos y encuestas internas que se han hecho, y además los correos electrónicos y las llamadas telefónicas, que son la mejor forma de calcular la atención del público en cuanto, por ejemplo, a la Alcaldía de Lima, y cuando apareciera en las encuestas, en otras más, si sería alcalde o no. Y yo le comuniqué la noticia y le digo que la calle está que revienta, y plantea su presencia en la política, y sobre todo el pueblo dice que se la llevaría fácil y sería una victoria cerrada en cuanto a la Alcaldía de Lima. Y en ese momento me respondió, porque no lo veo allá hace varios días por su condición de viajes y también metido en la televisión digital, y me dijo: más importante que los nombres y más importante que los hombres son las ideas, porque la persona puede dejar de existir, pero las ideas quedan. Y este es el documento que hace casi 6 años, y lo guardaba para una ocasión como esta, tirando dados a veces con el doctor Ibaceta, con nuestros panelistas, diciendo: cuando se archive esto voy a mostrar un documento en un momento político también, y que estamos abordando un tema político. Y es este documento, que viene de muchísimos años atrás, desde el año 89, y habla del Movimiento Cívico Nacional Obras, nuestro símbolo. Ahí está, vamos a ver un poquito para aquí para que puedan ver, ahí está el símbolo, y arriba Movimiento Cívico Nacional Obras, y dice el texto lo siguiente: el Movimiento Cívico Nacional Obras tiene como símbolo el árbol, porque esta fuerza cívica germinó en el corazón del pueblo y tiene sus raíces en él. Se nutre de la sabiduría de la gente humilde, crece en la esperanza de los pobres. En él convergen al mismo tiempo sus orígenes, su activo rol presente y la visión de futuro de su gente, que aspira un país mejor para nuestros hijos. Sus raíces están en la esencia de nuestra raza, que no se resigna a vivir mirando el piso. Como los árboles que crecen o mueren de pie, Obras es esencia de un pueblo que no se doblega ante la adversidad. Nuestro árbol crece silencioso y firme. Obras tiene profundas raíces en el pueblo y trabaja para producir auténticos frutos que impulsen el bienestar y la prosperidad de nuestra patria. Con la constancia de nuestra fe, el amor a nuestro trabajo, el culto a la lealtad, la pasión por la verdad, Obras para el Perú. Quería dejar testimonio de esto en un momento donde la gente llama y donde la gente habla de la política. Yo creo que se puede hacer política con letras mayúsculas. Tenemos prácticamente 1 minuto y entramos a las conclusiones, casi 20 segundos por cada uno de nuestros panelistas. Creo César Augusto Dávila. Del simpático debate de esta noche ha surgido, recogiendo las ideas de un televidente, la idea del plantón necesario para que, empezando por la televisión, se rectifiquen los medios y la conducta. Pepe Rocha. Como decía un televidente que escribió, y no hay que tener temor de decirlo, se ha demostrado aquí, y lo hemos analizado en larguísimas jornadas en este mismo panel, el temor de la gran mayoría, no todos, reitero lo que dije al principio, no todos, pero la gran mayoría de políticos a los medios de comunicación. Ellos saben que un medio de comunicación te puede convertir en un gran político o en un villano muy rápidamente. Julián Cortés. Tarde o temprano tenemos que tener una ley contra el monopolio en la prensa. Eso evidentemente hay que estudiarlo, hay que trabajarlo. Si ya dije, como en Argentina demoraron 10 años, acá se demorará menos, pero hay que hacerlo. Doctor Vargas Aya. Cuando estuve en Colombia una vez pregunté a los colegas colombianos por qué ahí no existía tantos panfletos como acá, que la gente cobre por 50 centavos a comprar. Y el colega me contestó, por una sola razón, porque aquí nadie los lee. Gracias a nuestro panel, gracias a Yanina, a nuestro equipo de producción, de investigación y también a nuestro equipo técnico. Los dejamos con lo mejor de nuestra programación. No se olvide, mañana los dictámenes en Justicia y Educación de nuestro fundador Ricardo Belmont. No se lo pierda.